sí, Dios bendiga a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados en esta transmisión. Hoy, julio 18 del año 2023, el tiempo se pasa volando. Quiero saludar rápidamente a nuestra hermana Vanessa Rossi, allá batallando en Buenos Aires, Argentina. Ella también tiene un grupo de hermanas a la cual está compartiendo este precioso libro que hoy vamos a ver. El libro de Colosenses. Vamos a retroceder en el tiempo. Quiero saludar también a todas las personas que se están conectando ya y lo están viendo. Dolly Lee Guerrero, nuestro hermano Dani Gustavo Acevedo Tuesta, quien dice que no hay Biblia libre en Perú. Ahí tenemos Biblia Libre Perú, nuestro hermano Dani Acevedo Tuesta. Vaya ahí a la página web www.biblialibre.org/inclinada Perú. ¿Quién dice que no hay Biblia libre en Argentina? Ahí están en Rafael Castillo también. www.biblialibre.org/inclinada Argentina. También hay Biblia libre en Colombia. También hay Biblia libre en Barquisimeto, Venezuela, y poco a poco. Pero mis hermanos, es importante que nos ayuden. ¿Cómo? ¿Con dinero? No. Ayúdenos a orar, a clamar al Padre Celestial para que mande obreros, para que levante predicadores de sana doctrina que no tengan un interés personal particular, no, sino que su único interés sea el llevar el mensaje de salvación, la gran comisión, acorde con Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Así que mis hermanos queridos, hoy vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a pegarnos un banquete si el Señor lo permite, pero primero quiero saludar también a Olguita, que está aquí conectada, a Nieves Elizabeth, Daniel, nuestro hermano Daniel, nuevecito ahí. Ya pronto vamos a traer una sorpresa ahí con nuestro hermano. Él está haciendo unas letras, escribiendo unas alabanzas para el Señor y les va a poner ahí un toque especial, pero ya eso es otro proyecto. Bendito y amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos porque has permitido que aquí nuestros hermanos, qué bello volverlos a ver, qué bello que han sacado un espacio para poder reunirse, para poder hacer esta coinonía, poder asimilar y disfrutar este banquete que solamente tú nos vas a brindar. Te rogamos, te suplicamos, ayúdanos a entender tu palabra, ábrenos el entendimiento y ayúdanos no solamente a asimilar esta palabra, sino también a compartirla. Hay demasiada gente que necesita el mensaje de salvación. Rogamos y clamamos por esas personas que están todavía esperando tu llamado, Padre Santo, para que ellos lleguen a pregonar el mensaje de salvación. Gracias, Padre, por esos fieles que están llevando el mensaje a los lugares donde nunca antes había llegado la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo claramente, y grandes cosas harán. Y es exactamente lo que está pasando. El mensaje se está transmitiendo a distintos países y en distintas lenguas, aparte de nuestra lengua nativa, el español. Gracias, Padre Santo, por este espacio. Te rogamos y suplicamos, quédate con nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Así que abroche sus cinturones, mis hermanos queridos, que vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a retroceder, mis hermanos, específicamente entre el año 62 y el año 63 después de Cristo. Y tenemos ahí a nuestro hermano Pablo, el autor de esta hermosa carta, la carta a los Colosenses. Colosas era una ciudad en la provincia romana de Asia, en el oeste de lo que es ahora la Turquía asiática. Estaba situada a unos 15 kilómetros de la Odisea en el valle del Lico, sobre la carretera principal hacia el este. Originalmente era el punto donde se unían las grandes rutas de Sardis y Éfeso, en un lugar fácilmente defendible y con un abundante suministro de agua. Fue una ciudad importante en los periodos lidio y persa, pero posteriormente declinó cuando el camino a Pérgamo que pasaba por Sardis fue desplazado más al oeste debido a la nueva fundación de la próspera ciudad. Nos hacemos la pregunta, ¿cuál ciudad? La ciudad de la Odisea.
Ahí les pongo el mapa para los hermanos que están viendo la transmisión. Actualmente el lugar está deshabilitado. Se encuentra a 16 kilómetros al este de la ciudad de Denizli, cerca de Onás, las aguas frías de Colosas y las termales de Hiriápolis. Al unirse discurren por la tibia Laodicea. El mensaje de Colosenses es acerca de la preeminencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, mis hermanos queridos, es el Hijo del Dios vivo, la imagen de Dios, creador y sustentador de todo el universo, la cabeza de la iglesia, el primogénito. Acuérdense de esta palabra, por favor. El primogénito de entre los muertos. La plenitud de Dios y el redentor del mundo. Lo vemos en el capítulo 1, versículo del 13 al 20, que ya lo vamos a ver al detalle. Cristo, mis hermanos queridos, es nuestra vida. Él es todo en todo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 23. En Cristo todos los fieles son hechos perfectos por medio de su palabra, la cual nos prepara para toda buena obra, acorde como dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Colosenses, mis hermanos queridos, esta preciosa carta hace un hincapié en Cristo, la cabeza del cuerpo, en tanto que Efesios lo hace en la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Estas dos cartas se complementan mutuamente y, a decir verdad, se puede encontrar muchos paralelos entre ellas. Al enfatizar en Cristo como la cabeza de la iglesia, nuestro hermano Pablo muestra que nuestro Señor Jesucristo es todo suficiente para nuestras necesidades. El apóstol se presenta como luchando en oración por los hermanos, tanto de Colosas como en general de cualquier iglesia. La lucha intensa de Pablo se producía por las acciones de falsos maestros, como siempre lo ha habido a lo largo de la historia, que inquietaban a las congregaciones, que inquietaban a los hermanos, que inquietaban a los débiles en la fe, entre las que estaba la de Colosas, procurando desviar el pensamiento sano forjado por la doctrina a otro producto de especulaciones filosóficas. Las falsas enseñanzas producían efectos gravísimos cuando alcanzaban a los creyentes, especialmente a los menos conocedores de la verdad, que como niños espirituales eran fácilmente llevados de un lugar a otro por el viento contrario de la doctrina no bíblica. Quienes procuraban engañar a los creyentes hacían mucha fuerza en los aspectos de sabiduría y conocimiento, resultantes de especulaciones abstractas de filosofía y el gnosticismo, que en aquel tiempo estaba de moda. Cuando una herejía encontraba acogida en algunos, se producía una disensión en la iglesia local, con las graves consecuencias que siempre acompañaban a esta situación. De ahí la exhortación a los creyentes a mantenerse unidos en amor unos con otros. De igual modo, mis hermanos, pide a los lectores que permanezcan arraigados en Cristo como única forma de vida cristiana victoriosa en medio de los conflictos propios de la esfera de testimonio. En la enseñanza vuelve a recordarles el misterio de Dios, que en el párrafo está vinculado a Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él, mis hermanos queridos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Por tanto, Cristo no puede ser sustituido como fuente de revelación y comunicador de conocimiento pleno para los creyentes, de ninguna manera. Pablo pide a los creyentes una vida consecuente con la fe que un día depositaron en Él, cuando lo recibieron como Cristo Jesús, el Señor.
Entre todo ello establece una advertencia solemne contra los que pretenden llevar cautivos, apartando de la fe a los creyentes mediante sutilezas y discursos vanos, fundamentos en sabiduría de los hombres y no de Dios. Es la misma serpiente de Génesis, hablando sutilmente al ser humano. Aprovechando el desarrollo de la enseñanza, nuestro hermano Pablo introduce un párrafo cristológico de una altísima dimensión, al tratar de la plenitud de la deidad residente en Cristo Jesús y expresada en él. Esta verdad recalca la inigualable dimensión de Cristo como supremo sobre todo, en quien reside la expresión absoluta de la deidad. Esta gloriosa grandeza de nuestro Señor hace vano cualquier intento para conducir el pensamiento de los cristianos hacia otros seres que pudieran hacer sobre la base del pensamiento de la filosofía o de la religión, de mediadores entre Dios y los hombres, ya que quien tiene a Cristo, en quien está la plenitud de la deidad, mis hermanos, no necesita intermediarios, siempre inferiores a Él. Lo tenemos a Él. Tenemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno de los problemas de la iglesia en Colosas consistía en las enseñanzas erróneas de algunos que estaban tratando de influenciar con ella en la congregación. Posiblemente había problemas de enseñanza de tipo gnóstico. Pero no es menos cierto que estaban presentes las enseñanzas judaizantes, que ya sabemos que es un cáncer para el evangelio. Esto, mis hermanos queridos, es evidente en el segundo gran párrafo del capítulo. No cabe duda de que un problema grave consistía en la enseñanza de purificar el alma de la contaminación del mundo mediante esfuerzos personales. ¿Que incluso los budistas no hacen eso? Pregunto. Esto procedía tanto del entorno judío como de ciertas escuelas filosóficas. De ahí que en el versículo 11 comience a tomar cuerpo la advertencia contra las enseñanzas propias del judaísmo, que se puntualizan luego. En la lectura del texto se aprecia claramente el legalismo que procuraban implantar los judaizantes. Sin embargo, se descubre entre todo ello aspectos de filosofía propia de los estoicos, o tal vez de los gnósticos, con referencia al trato disciplinario y duro para con el cuerpo. El culto a los ángeles. Tengan presente esto, porque esto estaba de moda en aquel entonces. El culto a los ángeles posiblemente era consecuencia de la influencia idolátrica del culto a los dioses tutelares. La situación podía conducir a los creyentes que habían alcanzado libertad en Cristo a una vida esclavizante mediante aspectos legalistas que hacían perder fuerza a todo lo alcanzado en Jesucristo y a Él mismo. La libertad debe orientar al creyente hacia la voluntad del Señor y no a elementos propios del mundo, aunque estos revistan una apariencia de piedad que resulte agradable para el hombre, y ahora que está muy común y de moda, también para las mujeres, cuando les endulzan los oídos con esas frases como: si tu esposo te trata mal, déjalo por un tiempo. No te divorcies, pero déjalo. Mis hermanos, ¿qué acaso las Sagradas Escrituras no tienen respuesta a todo? ¿Qué acaso no debemos acudir a Dios cuando tenemos un problema con nuestra pareja? No voy a entrar ahí en detalle. Un examen del texto permite hacer una sencilla división para este estudio. El primer tema tiene, mejor dicho, que ver con con la superioridad de Cristo sobre cualquier tipo de filosofía humana. Es la primera parte del estudio. Para su desarrollo, el apóstol manifiesta primeramente su inquietud por las circunstancias que pueden afectar a los creyentes. Ahí lo vemos del versículo 1 al 5. Progresa presentando unas demandas para el desarrollo de la vida cristiana consecuente con la fe. Vemos ahí versículos del 6 al 8.
Y a continuación aparece el gran párrafo cristológico en el que se presenta a Cristo como la expresión de la plenitud divina, versículos 9 y 10. Trata luego de la superioridad de Cristo sobre cualquier aspecto del legalismo, para lo cual lo presenta como fuente de vida nueva. Lo vemos desde el versículo 11 al versículo 14. Como conquistador de los poderes cósmicos, versículos del 15 al 17. Luego lo presenta como superior al misticismo, con toda su aparente piedad cultural, versículos 18 y 19. Y finalmente Cristo es presentado como superior al ascetismo en cualquiera de sus manifestaciones como principio de vida frente a la apariencia de piedad exterior de todo el sistema religioso. Vemos desde el versículo 20 al versículo 23. Mis hermanos queridos, habiendo hecho esta introducción, les pido amablemente tomen su Biblia, su cuaderno de apuntes, su bolígrafo, y no podía faltar una buena taza de café o un mate para los hermanos argentinos, para dar paso a este gran banquete que el Señor nos permite digerir al día de hoy. Así que mis hermanos queridos, empezamos con el versículo 1. Tenemos a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Cuando el texto menciona apóstol, esto se deriva de la palabra griega enviar o apostelo. Esto ya lo hemos visto en estudios anteriores, tanto en Romanos como en Gálatas, pero aquí también lo menciona y lo vuelvo a repetir. Se deriva de la palabra griega apostelos, que significa enviar o enviado. Jesús escogió 12 hombres que estuvieran con él en un sentido especial y los llamó apóstoles. Este término se usaba con frecuencia cuando se refería a Jesús de ser enviado del Padre. Mateo capítulo 10 versículo 40 para corroborar, Mateo 15 24, Marcos 9 37, Juan 4 34, entre otros textos. En fuentes judías, un apóstol era una persona enviada como representante oficial de otra persona, similar a un embajador. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 para corroborar. Nuestro hermano Pablo se presenta a sí mismo como siendo, en toda la extensión de la palabra, un representante oficial del Salvador ungido, como su portavoz, y afirma que su nombramiento y autoridad los debe a Cristo Jesús. Cuando el texto menciona a Cristo, esta era la palabra griega que equivalía al término hebreo Mesías, que significa el ungido, e implica una persona equipada por Dios para un trabajo específico. Mis hermanos queridos, Jesús cumplió todos estos oficios de ungido. Recuerden, él fue profeta, rey y sacerdote. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 lo corrobora. Cuando el texto menciona Jesús, este nombre hebreo significa Yahweh salva, o Yahweh es la salvación. Yahweh trae la salvación. Es lo mismo que el nombre en el Antiguo Testamento Josué, que se deriva de la palabra hebrea para salvación, Josea, un sufijo del nombre del pacto para Dios, Yahweh. Era el nombre designado por Dios a través de un ángel del Señor. Mateo capítulo 1 versículo 21 para corroborar. Cuando el texto menciona por voluntad de Dios, nuestro hermano Pablo estaba, mis hermanos queridos, convencido de que Dios lo había escogido para ser un apóstol. Este sentido especial de llamado comenzó en su conversión en el camino hacia Damasco. Ustedes recordarán que cayó en tierra. No dice si se cayó de camello, si se cayó del caballo, si se cayó trotando, eso no lo dice, no debemos especular. Si la Biblia calla, nosotros callamos. Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 22 lo corrobora, y también Hechos 23, versículo del 3 al 26. Esta frase de apertura
Usa varias palabras y conceptos los cuales enfatizan el entendimiento de Pablo y su autoridad dada por Dios. Él había alcanzado su alto oficio, ojo con esto, es muy importante, no por aspiración, no por un deseo personal, no por usurpación, ni tampoco por nominación de parte de otros hombres, sino por medio de preparación divina, habiendo sido apartado y capacitado por la actividad de la voluntad soberana de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 11 para corroborar, Gálatas 1:1, Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 17 y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 para corroborar. Cuando el texto menciona Timoteo, nuestro hermano, el nombre de Timoteo significaba honrado por Dios u honor de Dios. Él tenía una madre judía y un padre griego. Él fue convertido en el primer viaje misionero de Pablo, cuando iba para Derbe, ahí en Listra. Y Pablo lo invitó a que se uniera al equipo misionero en el segundo viaje que tuvieron, posiblemente para reemplazar a Juan Marcos. Hechos, capítulo 15, versículo del 36 al 41 lo corrobora, y Hechos 16:1. Pablo lo circuncidó para poder facilitar su trabajo entre los judíos y se convirtió en el representante fiel de Pablo, discípulo y, por así decirlo, el que apagaba el fuego o los fuegos. Hechos capítulo 16 versículo 1, Hechos 17, 14, 18, 5, 24, Romanos 16, 21, entre otros textos. Al llamar a Timoteo nuestro hermano Pablo, a pesar de que con eso implica que su asociado más joven no era un apóstol en el sentido pleno de la palabra, estaba más bien enfatizando la íntima relación que había entre él y su compañero de batalla. Pablo, Timoteo y todos los miembros de la iglesia de Colosas, todos pertenecían a la misma familia espiritual. No obstante, mis hermanos queridos, Pablo, y solo Pablo, debe ser considerado como el verdadero escritor de estas cartas, pues noten las palabras, yo, Pablo, y comparar que no dice Pablo y Timoteo. Eso es un gran detalle. Colosenses capítulo 1, versículo 23, Colosenses 1, 25, Colosenses 2, 5 para corroborar. Versículo 2 dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Le pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión para que sigan el texto. Cuando el texto menciona a los santos, por cierto, recuerde que el ser humano, por su propia naturaleza, no puede generar santidad. Es Dios quien inicia la santidad y el Espíritu Santo lo aparta para que siga sirviendo al Señor. Pero el ser humano en su propia naturaleza no puede producir santidad, solo produce pecado. Por eso es que esas personas que hacen mucho énfasis es que tienes que caminar en santidad y santidad y santidad y que la ley, mis hermanos queridos, usted analice su vida. Tenga mucho cuidado con esas personas que hacen un énfasis. Es verdad, no nos podemos desligar. Somos separados para Dios y seguimos siendo separados para seguir sirviendo a Dios. Ojo con eso. Pero cuando hay una persona o personas que hacen mucho énfasis en el texto, en el tema de que tiene que caminar en santidad y de repente hacen una descontextualización de que sin santidad nadie verá a Dios. Espérate, el ser humano no produce santidad. Si fuera por nosotros, ninguno ve a Dios. Ninguno. Pero es Cristo que está en medio. De no ser por Cristo, nosotros nunca veremos al Padre Celestial. El término agios está teológicamente relacionado con el término del Antiguo Testamento santo o kadosh.
lo cual implica ser apartado para el servicio de Dios. Recordamos una vez más, el ser humano no puede producir santidad sino pecado. Primera de Corintios capítulo 1 versículo... espera, y alguien me dice, ¿y cómo entonces podemos ser llenos del Espíritu Santo? Eso es otra cosa. Eso es otro tema que ya lo hemos tocado aquí en estudios anteriores. Bueno, seguimos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2 para corroborar. Segunda de Corintios 1:1. Romanos capítulo 3 versículo del 10 al 18, entre otros textos. Es un término plural en el Nuevo Testamento, excepto de una vez. Pero aún ahí es usado en un contexto corporativo. En Filipenses capítulo 4 versículo 21. Ser salvo, mis hermanos queridos, es ser parte de la comunidad del pacto de la fe. Una familia de creyentes, cristianos, ungidos pequeños. No es que somos Cristo, o sea, no es que somos Jehová Junior ni nada de esas cosas, no, cuidado. Somos separados para el servicio de Dios, a Dios. El pueblo de Dios es santo por la justicia de Jesús aportada en ellos, por la justicia del Padre Celestial imputada a uno que es santo 3 veces, aun cuando nosotros merecíamos la muerte. Eso ya lo vimos en el estudio de Romanos. Pero les recuerdo el texto, Romanos 4:2 y también 1 Corintios capítulo 5, versículo 21. Es la voluntad de Dios, mis hermanos queridos, que ellos vivan vidas santas, todos los separados o apartados para Dios, los cristianos. Efesios capítulo 1, versículo 4 para corroborar, Efesios 2:10, 1 de Pedro 1:16. Los creyentes son declarados santos. Y esa santificación posicional, ojo con eso, es posicional. Y llamados a una vida de santidad, o una vida de santidad progresiva, porque es el Espíritu Santo que está día a día separándonos para Dios, nos pone el querer como el hacer y seguimos nosotros apartándonos de las cosas que desagradan a Dios, de esa pésima manera de vivir, en donde solamente hacíamos cosas que no eran dignos de ser llamados cristianos. Cuando el texto menciona a hermanos fieles, el término usado por Pablo es pistis adelphois, pues él creía que la iglesia está permaneciendo fiel al evangelio de Cristo Jesús, dado a Pablo, dado a Epafras, dado también a ellos. La palabra fe, que también se deriva confianza, también se deriva de creer, todas tienen la misma raíz griega pistis. Ese es el sustantivo, pistis, y también pisteuo, ese es el verbo. El énfasis primordial de las palabras es confianza en Dios. No es el entusiasmo o una sinceridad de la respuesta humana, porque muchos podrán decir, yo creo en Dios, pero cuando vienen las pruebas, cuando verdaderamente se le está cayendo el mundo a pedazos, dígame, mi hermano querido, dígame, mi amigo, usted que ve esta transmisión, dígame si es el Señor su sustento, su refugio, su guía. Dígame si es el Señor. Es fácil decir yo creo en el Señor Jesús. Claro, hay otros pues de movimientos carismáticos que creen que pueden caminar por el agua, ¿no? Descontextualizando todas las cosas pues que nuestro Señor hizo, que tuvo su propósito, por cierto. Pero eso es otro tema que no voy a entrar en detalle, mis hermanos queridos. El cristianismo, mis hermanos, es lo inicial, la respuesta de fe, el arrepentimiento. Obviamente, ninguno va al Padre a menos que, pues, el Espíritu Santo lo resucite ese cadáver espiritual. Y una vez que nos resucita, ahí recién vamos a reconocer o testificar que Cristo Jesús es el Señor, porque con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree, etcétera, 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 etcétera. Ahí se cumple todos esos textos que muchos descontextualizan, ¿no? Lo usan a nivel de misticismo. No. Ahí se cumple todo. Ahí dice que el que habita en bajo las alas del Omnipotente, Salmos 90. Ahí se cumple todo, mis hermanos queridos. Les decía que el cristianismo es lo inicial. Ahí viene la respuesta de fe, el arrepentimiento, seguido por una vida de fidelidad.
Así que una fe bíblica es una serie de decisiones humanas. Arrepentimiento, mis hermanos, no puede haber fe sin arrepentimiento. Acuérdese el ladrón en la cruz que no tuvo chance de bajar a las aguas bautismales. Amigos unicitarios que dicen que el que no se bautiza o no habla en lenguas pues no es salvo. Cuidado. Ahí viene la fe, la obediencia, la perseverancia. Sí, es Dios quien pone el querer como el hacer. Nos habilita, nos capacita para alejarnos del pecado. Ojo, no estoy diciendo que nunca más vamos a pecar, por si acaso. La fidelidad de Dios es reproducida en sus hijos. La imagen de Dios es restaurada. Miren, escuchen esto, mis hermanos. La imagen de Dios es restaurada y un compañerismo íntimo es posible una vez más. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Dios bendiga al hermano Ricardo Lezama. En la frase a los santos y fieles hermanos, se puede notar que en el griego el artículo definido los no se repite delante del segundo sustantivo, lo cual comunica una sola idea, ya que los santos que son fieles a su llamamiento también son, por supuesto, fieles hermanos creyentes, y esto en Cristo Jesús, es decir, en virtud de su unión con Él, somos parte del cuerpo de Cristo. La adición de las palabras que están en Colosas demuestra que esta carta estaba dirigida principalmente a esta congregación, aunque en segundo lugar para la iglesia vecina de la Odisea. Cuando el texto menciona en Cristo, esto es una construcción gramatical llamada locativo de esfera. Ahí se lo dejo para que lo apunten y lo puedan investigar para los que ya están terminando el diplomado pastoral. Esta era la manera favorita de nuestro hermano Pablo para describir a los cristianos, ya que como creyentes vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Él. Es verdad, antes éramos, hermanos queridos, ¿qué? Éramos esclavos del pecado. ¿Ahora qué? Ahora somos nosotros esclavos de Cristo Jesús. Pero siendo esclavos de Cristo Jesús, aun cuando somos esclavos de Cristo Jesús, tenemos esa libertad. Esa libertad para predicar el mensaje de salvación, esa libertad para nosotros poder tranquilamente sentarnos a tomar un cafecito un domingo entre hermanos y charlar de las maravillas de la creación. Lindo, sentaditos ahí los domingos 9 de la mañana, hora Colombia, viendo Biblia Libre Prédicas. Mientras me tomo un cafecito y me como una porción de chicharrón de cerdo. ¿Quién me puede juzgar porque yo coma chicharrón de cerdo? Nadie juzga en bebidas ni en comidas. El reino de los cielos no se trata en comidas ni bebidas. Romanos 14, 17. Que Cristo Jesús es nuestra identidad. Como hijos adoptados del Padre Celestial, es en Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, Hechos capítulo 17, versículo 28, Efesios 1:5, Gálatas 3:26, entre otros textos. Él es el origen y recurso de todas las bendiciones espirituales. Cuando el texto menciona gracia y paz a vosotros, la salutación normal en cartas griegas era la palabra salud o charein. Hechos capítulo 15 versículo 23 y Santiago 1:1 para corroborar. Característicamente Pablo cambió esto a algo muy parecido en sonido, pero en un término cristiano, y esto es charis o gracia. De ahí viene gracia y paz. Porque por gracia, mis hermanos queridos, habéis sido salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros. No es por mérito propio, no es por mérito humano. No es porque yo me porte bien, no es porque yo pues haga yoga, no es porque yo medite y ascienda al grado 33 como hacen los masones. No. No es así, mis hermanos. Esto es por gracia y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es Dios quien le da la fe salvífica. Mi hermano, me siento triste. He perdido la fe. ¿Qué has perdido la fe si acaso que la fe es tuya? La fe es de Dios. Mi hermano, he perdido la salvación porque me peleé con mi esposa. ¿Cuál salvación has perdido? Has perdido el gozo de la salvación. Eso es otra cosa. David King, el rey David, él había mencionado, no me quites el gozo de la salvación. Pero él nunca dijo, no me quites la salvación.
Eso es otro tema. Bueno, Efesios capítulo 2, versículo 9 para corroborar. La paz, ahí viene, eirene, eirene. Es aquella gran bendición que Cristo nos ha dejado como resultado de su muerte expiatoria, y ella sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el Señor le da al cristiano, aun cuando el mundo se le cae a pedazos, aun cuando lo botaron del trabajo, aun cuando fallecieron sus 2 hijos en un incendio, aun cuando su esposa lo dejó, y usted sin andar con otra mujer, ¿no? Sino que simplemente lo dejó. Esa paz que usted no entiende, que la gente dice, ¿cómo tú puedes estar en paz si el mundo se te cae a pedazos? Mis hermanos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, la paz de Dios. No es mi paz. La paz de Dios, esa es la que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien guarda nuestros corazones. ¿En quién? Acuérdense, locativo de esfera. En Cristo Jesús. Recuerden, nosotros estamos detrás así del Señor, ¿no? O sea, si el Señor no estuviera, olvídese que cualquier obra que usted haga, que yo guardo el sábado, que yo no digo malas palabras, que yo voy a donar $5 millones a la Fundación St. Jude de los niños con cáncer, usted puede pararse hasta de cabeza. Maradona también hacía buenas obras. Y sin embargo, todos sabemos por dónde está. Al Capone también hacía cosas, entre comillas, buenas. No porque una persona se sepa la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas significa que verdaderamente es una persona regenerada por el Espíritu Santo. Porque Satanás se conoce las escrituras al revés y al derecho. Vemos gente con títulos de todo tipo. Estudiado en las mejores universidades. Mujercitas, señoritas con los mejores ministerios. Con una apariencia de piedad. Eso no garantiza que sean cristianos, mi hermano. Pero ¿y entonces cómo? Y ahí hago una pausa y le hago una pregunta a mi hermano, no sé, mi hermano Ricardo Oviedo les ama. ¿Cómo garantizamos que una persona verdaderamente es cristiana? Porque canta bonito, porque canta las canciones de Hillsong a la perfección y le sale el tono de la voz maravilloso. Lord, I'll give you my heart. I'll give you my soul. ¿Eso? ¿Así usted identifica una persona cristiana? ¿O porque verdaderamente se sabe de memoria la kenosis de Filipenses? Cuéntenos, mis hermanos, Ricardo Oviedo les ama. ¿Cómo usted reconoce verdaderamente un cristiano? Porque muchos saben de memoria las Sagradas Escrituras. Puede habilitar su micrófono, bienvenido. Y hasta mi hermano Ricardo está por... Bienvenido. Buenas noches, mis hermanos. Gracias, mi hermano, y un gusto estar acá con ustedes. Identificar que una persona realmente ha sido regenerada por el Señor. Claro, nosotros no podemos tener el 100% de la seguridad, porque eso solo Dios, solo el Espíritu Santo, claro. Pero puede identificar, la Biblia nos enseña en Gálatas, capítulo 5, del 16 al 25, que hay un fruto del Espíritu, y es ese fruto del Espíritu que está compuesto por varios elementos que ahí mismo nos menciona, que reflejan un carácter que está siendo transformado conforme al carácter de Cristo. Reflejan que realmente una persona ha nacido de nuevo en Él. Entonces esa es la evidencia, según lo que la Biblia nos enseña. Aleluya. Ahí usted acaba de mencionar la evidencia externa. El fruto del Espíritu Santo, el cual no es más que tener la mente de Cristo. Usted va a cometer algo así, algo que usted sabe que no le va a gustar a Dios. Muérdase los labios, medite. Padre Santo, ¿qué voy a hacer? O sea, no haga eso cuando ya cometió el pecado. Trate en lo que más pueda mantener siempre esa comunión con el Padre Celestial y decir, Padre, ¿por qué si mi hermana Vanessa Rossi, por ejemplo, perdona, voy a tomar el ejemplo, ¿por qué si mi hermana Vanessa Rossi piensa distinto a mí? O porque de pronto salió ahí, no sé, en un video saludando a los amigos, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Por qué yo voy a hacer un juicio de valor sin valor? Si vamos a hacer un juicio, mis hermanos queridos, asegurémonos de que no usemos de una manera inapropiada las escrituras.
Cuidado con lastimarnos entre hermanos, lastimar el cuerpo de Cristo. Nadie se va a meter un puñal y va a decir, a ver si me duele. No, no me duele. Me voy a rascar porque me picó un mosquito y con un cuchillo. Usted no va a lastimarse a sí mismo. Así no lastima el cuerpo de Cristo. Hay una evidencia externa de que verdaderamente una persona es cristiana. El fruto del Espíritu Santo, el cual no es más que tener la mente de Cristo. Y la evidencia interna, que esa no la sabemos nosotros. O sea, nosotros porque vemos la externa. Porque muchos se pueden saber la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas. Pero la evidencia interna, mis hermanos queridos, aparte de la externa, la evidencia interna, Romanos 8:16. Apúntelo ahí usted que está viendo la transmisión. Romanos 8:16. El mismo Espíritu Santo, que no se equivoca, el mismo Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Que le va a dar sueños? ¿Le va a dar visiones? No. El mismo Espíritu Santo testifica de que somos hijos de Dios. ¿Cómo testificamos de que verdaderamente somos hijos de Dios? No porque sabemos de memoria las Escrituras, sino porque verdaderamente va a ser evidenciado por los poros, a lo lejos. Ese es cristiano. En medio de la situación difícil, todo el mundo metido en pleitos, en chisme y todo, pero ese de allá está orando, clamando a Dios para que la situación se calme. Conciliador. Oiga, no han considerado dejar de pelear. ¿Qué les parece si yo puedo servir no sé, de árbitro o lo que sea, pero lleguemos a un acuerdo? O sea, ¿sí me hago entender? Pero bueno, no me quiero desviar del tema, mis hermanos queridos, porque hay harto que ver en el día de hoy. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Usted no va a estar angustiado, preocupado, el mundo se le cae a pedazos, el gobierno es el peor gobierno del mundo. Ya por último hasta empezó la persecución a los cristianos en su país o en su ciudad, localmente, lo que sea. Pero usted tranquilo. Y por último, si con esa tranquilidad que usted está ahí, ¿no? Orando, meditando, compartiendo el mensaje, usted ni va a sentir la gran tribulación. De repente, oh sorpresa, apareció Cristo Jesús el Señor por segunda vez. ¿Se dan cuenta? ¿Tenemos algo de qué preocuparnos en la gran tribulación? Para nada. Relájese, tómese un café. Aquí la referencia que generalmente se añade acerca de la segunda persona de la Trinidad y del Señor Jesucristo, como aparece en Romanos capítulo 1, capítulo 2, Corintios, Gálatas, Efesios y Cristo Jesús, Señor nuestro, no aparece en los manuscritos, por si acaso, pero sí del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros. Mire lo que hace Pablo, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por sus enemigos? ¿Cuándo? Ay, que yo no quiero orar ya por esa persona. ¡Qué mal! Mi hermano, nos mandaron a orar por nuestros enemigos. Y voy más allá, nos mandaron a amarlos. Cuando el texto menciona gracias, este es un tema que recurre en esta carta, al igual que gozo en la carta a los Filipenses. Recuerden que nuestro hermano Pablo, y escuche esto, dato curioso, porque es facilito. Ay, yo amo a mi hermano Ricardo Oviedo Lezama. Yo lo amo a mi hermano Edgar porque está aquí en Estados Unidos. Y nos tomamos ahí un cafecito y nos metemos una parrillada, ¿cómo le llaman en Argentina? Un asado, tranquilo y todo. Pero cuando hay tribulación, cuando está en una situación tan difícil, o sea, mi hermano querido, es duro que sea evidenciado el fruto del Espíritu Santo en una situación difícil, a menos que verdaderamente sea un cristiano. Recuerden, mis hermanos queridos, que el hermano Pablo estaba preso en Roma y la iglesia en Colosas estaba pasando por tiempos muy difíciles. Muy difíciles. En las cartas de ese entonces, el saludo del principio era seguido por una acción de gracias. Gracias. Ahora, yo les doy un ejemplo de una carta muy antigua. Doy gracias al Señor que cuando estaba en peligro en medio del mar, Él me salvó inmediatamente. Ustedes recordarán esa parte de esa carta.
nuestro hermano Pablo, ¿se acuerdan? Cuando la embarcación prácticamente se hizo pedazo. Aunque esta secuencia, es decir, una salutación seguida por una acción de gracias, también es paulina, pero Pablo no da gracias a esa deidad o a una deidad pagana, sino al único Dios verdadero. Cuando el texto menciona Señor, el término Señor, o sea, Kurios, puede ser usado en un sentido general o en un sentido específico teológico. Puede significar Señor, como cuando una persona se refiere a otro con respeto, amo, propietario, marido o completamente Dios hombre. Juan capítulo 4 versículo 1, Juan 4:11, Juan 5:7, 6:34 y 12:21. La manera en cómo se usaba este término Adón en el Antiguo Testamento fue derivado por el rehúso de los rabinos en pronunciar el nombre del pacto o convenio de Dios, Yahweh, el cual era una forma causativa del verbo hebreo ser. Éxodo capítulo 3 versículo 14 para corroborar. Ellos tenían miedo, mis hermanos queridos. Tenían temor de quebrantar el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios, de Jehová tu Dios, en vano. Ustedes recordarán Éxodo capítulo 20 versículo 7 y Deuteronomio 5:11. Ellos pensaban que si no lo pronunciaban, entonces no podían tomarlo en vano. Así que sustituyeron la palabra hebrea Adón, el cual tenía un significado similar a la palabra griega Kurios, que significa Señor. Los autores del Nuevo Testamento usaron este término para describir la deidad completa de Cristo. La frase Jesús es el Señor era la confesión pública de fe y la fórmula bautismal, óigalo bien mi hermano querido, era la forma bautismal de la iglesia primitiva. Romanos capítulo 10 versículo del 9 al 13 lo corrobora, 1 Corintios 12:3 y Filipenses 2:11. Cuando el texto menciona siempre orando, el término siempre puede relacionarse gramaticalmente a orar, acorde como lo menciona la Reina Valera el año 1960 o la Biblia de Jerusalén, o simplemente se relaciona gramaticalmente a la palabra gracias, como lo dice la versión Dios habla hoy y otras versiones de la Biblia. La oración y el agradecimiento, mis hermanos queridos, son eslabones inseparables en la teología y práctica de Pablo. Quizá mantenía la práctica judía de orar 3 veces al día, o quizás usaba las largas horas de viaje y de trabajo para preparar y sostener las iglesias ante Dios. No era fácil el trabajo de Pablo, mis hermanos queridos. Daniel capítulo 6 versículo 11, Hechos 3:1 y también, aunque no es canónico, pero es histórico, la Didaché de los apóstoles, la Didaché, capítulo 8, versículo 3. Pablo les dijo que oraba por su máxima percepción y su más profundo entendimiento de la voluntad de Dios para ellos y para todos los creyentes. Lo hizo para que pudieran glorificar a Dios en su conducta y les dijo esto para recordarles que su entendimiento debe venir a través de la obra magnífica del Espíritu Santo en ellos y que el correcto entendimiento es fundamental para un comportamiento correcto. Recuerden que es el Espíritu Santo quien prepara. Es el Espíritu Santo quien poco a poco nos va sacando esa ignorancia espiritual. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando el texto menciona vuestra fe, una vez más, este término pistis, como les dije anteriormente, puede tener 3 connotaciones diferentes. Su origen en el Antiguo Testamento significaba fidelidad o confiable. Así que era usada en creyentes que estaban viviendo vidas consagradas a Dios. Era usada en creyentes que aceptaban o recibían el ofrecimiento gratuito del perdón de Dios a través de Cristo. Finalmente, era usada en el sentido colectivo de la doctrina cristiana o verdades acerca de Jesús. O sea, la fe. Hechos, capítulo 6, versículo 7, Judas 3 y también Judas 20, para corroborar. Acuérdense que Judas solo tiene un capítulo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo.
Cuando el versículo menciona esto, la expresión ahí es acousantes, el cual es un participio aoristo, probablemente usado con una función causal. Pablo da gracias a Dios a causa de haber oído un buen informe tocante a la fe y al testimonio de los colosenses. Pablo no había estado personalmente en Colosas, sino que sabe lo que ocurría ahí porque se lo habían comunicado. Es muy importante, mis hermanos queridos, observar que la fe de los colosenses es ¿en quién? En Cristo Jesús. Y esta fe tiene que tener un objeto concreto. La única fe que agrada a Dios es aquella que está anclada en Cristo Jesús. Pablo menciona el hecho de que él y Timoteo han oído de la fe que los colosenses tienen en Cristo Jesús, es decir, de su permanente confianza en y en entrega personal al Salvador ungido. También asocia con la fe en Cristo Jesús el amor hacia todos los santos, y estas dos cosas van juntas, porque la fe siempre obra a través del amor. Si alguien dice que tiene fe, pero no ama a su hermano, al contrario, no es que tiene fe, sino que es un homicida. Porque la Biblia dice que todo aquel que dice amar a Dios y aborrece a su hermano es un homicida. Y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Cuidémonos, por favor, mis hermanos, de no tener un sentimiento negativo para con el prójimo. Peor aún, si es cristiano. Peor aún. Seguimos. Cuando el texto menciona en Cristo Jesús, la preposición usual usada por Pablo para fe era dentro. O sea, eis en el original griego. Eis Cristo. La cual hablaba de él como el objeto de la fe de una persona. Pero aquí la preposición es en, la cual se refiere a Jesús como la esfera de existencia. Hechos capítulo 17, versículo 28 para corroborar. El amor que tenéis por todos los santos. Fe hacia Dios, mis hermanos queridos, es expresado en amor hacia otros, especialmente a los hermanos de la fe. El uso de la palabra todos es significante en una colocación interrumpida por el exclusivismo de los falsos maestros. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, para corroborar. Para santos, Pablo usó este término en muchas diferentes, pero oraciones relacionadas. Con frecuencia era asociada con la consumación de la fe de los creyentes. Esto puede ser expresado, mis hermanos, como gloria, vida eterna, salvación última, segunda venida, etcétera, etcétera, etcétera. La consumación, mis hermanos queridos, es segura, pero el elemento del tiempo está en un futuro y sin conocerse. Y de este modo, a la fe y al amor, ahora se agrega la esperanza. En el Nuevo Testamento esta triada no está limitada a los escritos de Pablo, pues también aparece frecuentemente en la literatura apostólica, y es muy probable que Pablo no la inventara, ya que puede haber sido parte de la terminología común de los primeros cristianos. De hecho, estas mismas gracias se destacan en la enseñanza y el ministerio de Jesús el Señor. El Señor, cuando estaba en el mundo, vez tras vez hizo énfasis a la importancia de la fe. Mateo capítulo 6, versículo 30 para corroborar, Mateo 8, 10, 9, 12, 14, 31, etcétera, etcétera. Versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando el texto menciona esperanza, un ejemplo sobresaliente de amor, fe y esperanza se encuentra en el discurso del Señor en el aposento alto, durante la noche en que lavó los pies a sus discípulos. Ustedes recordarán, estamos retrocediendo en el tiempo. Instituyó la cena dominical y fue traicionado, habiendo amado a los suyos, los que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan capítulo 13, versículo 1 para corroborar. Y subrayó la importancia del amor mediante el lavamiento de los pies de sus discípulos y la institución del nuevo mandamiento, que os améis
continuamente los unos a los otros. Juan 13:34. Ahora, inmediatamente después exhortó a sus discípulos a tener una fe permanente en Dios y en Él. No dejéis que vuestros corazones sigan turbados. Seguid confiando en Dios. Seguid también confiando en mí. Eso lo vemos en el capítulo 14, versículo 1, mis hermanos. ¿Cuántas veces tenemos que recordar estas palabras para nosotros qué? Para nosotros tener esa confianza en el Señor, aun cuando la situación parezca mostrar como que si no estuviera el Señor ahí. Cuando el texto menciona guardada en los cielos, esto era una metáfora para la protección divina de la esperanza del creyente. No es que en el cielo hay una caja fuerte, ¿no? Amigos dispensacionalistas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8 y primera de Pedro 1:4 para corroborar. Los falsos maestros no podían afectar la salvación consumida del creyente. Esperanza, mis hermanos queridos, la cual habéis oído ya. Cuando el texto menciona esto es un indicativo aoristo activo de un término compuesto, oído y ya. Esto se refería a la predicación del evangelio de Epafras, a la cual los colosenses ya habían personalmente respondido por fe. Los creyentes, mis hermanos queridos, deben oír, responder, obedecer y perseverar. Ahora, los que están muertos en vida, si el Espíritu Santo no los ha traído de muerte a vida, mis hermanos, van a permanecer muertos en vida. Tenemos que orar por las personas que aún no conocen al Señor. Cuando el texto menciona por la palabra verdadera del Evangelio, esta frase puede ser entendida en varias formas. Primero, instrumentalmente ellos escucharon la verdad por medio del Evangelio. Segundo, ellos habían escuchado temporalmente el Evangelio. Tercero, apositivamente como forma de identificar el Evangelio como una palabra verdadera. Qué increíble, mis hermanos queridos. Versículo 6, que han llegado hasta vosotros, así como todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Qué maravilla, mis hermanos queridos. Voy a hacer una pausa aquí para que los hermanos, por si acaso tienen alguna pregunta, mi hermano, no sé, mi hermano Ricardo Viedo, si tienen alguna pregunta respecto al tema. Mi hermano David, sí. Yo tengo una pregunta. Bien, ¿se me permiten? Sí, bienvenida, bienvenida. La salvación no se pierde por si acaso. ¿Eh? Sí, no va a preguntar si se pierde la salvación. Mi pregunta, sí, por las dudas, ¿no? Vale aclararlo. Mi pregunta es, ¿por qué Pablo hace mucho énfasis en que era apóstol escogido por Cristo? Qué buena pregunta. ¿Por qué Pablo hace énfasis constantemente de que él era apóstol escogido por el mismísimo Señor Jesucristo? Bueno, mis hermanos queridos, es un hecho relevante que Pablo hiciera este énfasis a su firma personal como una característica de toda carta suya. También él insinúa mediante sus cartas que en medio de estas comunidades estaban ya circulando cartas con su nombre, las cuales no eran auténticas. Y por cierto, a él, como lo acaban de ustedes mencionar, a él no lo escogieron mediante el Urim y el Tumim. O sea, a Pablo, que por cierto, la elección del Urim y el Tumim era legítima. A Pablo lo escogió nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Y ahora, había un detalle, había también características para poder ser un apóstol. Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto, mira el Señor, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El mismo Señor Jesucristo dándole esa encomienda. Mira, yo te estoy enviando para que tú lleves el mensaje. Ahí está. Hechos capítulo 13, versículo 47. Otro texto que corrobora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 al 10. Por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Miren la humildad de Pablo. Miren la humildad de Pablo. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.
Pare ahí. ¿Quién convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que el ladrón en la cruz reconociera o testificara de Cristo? Pero antes que testificara de Cristo, él dijo algo al otro ladrón que estaba en la cruz. Le dijo, oye, tú no tienes temor de Dios, ni aún estando en esta condición. Nosotros sí merecemos este castigo, estar crucificado aquí. Estoy parafraseando. Nosotros sí merecemos, porque nosotros hemos sido, no sé, violadores, asaltantes, chulqueros, no sé, llámelo lo que usted quiera, mentiroso, blasfemo, no sé, llámelo como usted. Nosotros andábamos con 2 mujeres, nosotros le decíamos a nuestra mujer que era la única, mentira, teníamos hogares dobles, nosotros hacíamos esto, el otro, aquello. Nosotros tenemos hijos regados, nosotros no somos responsables con nuestros hijos. Por favor, los que tienen cuotas de manutención, háganse cargo de sus hijos que también comen ellos. Bueno, eso es otro tema. El Espíritu Santo es quien convence de pecado a los cristianos. Y les recuerda, tú eres un pecador. Tú mereces la muerte, tú mereces la crucifixión. Pablo fue recordado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. En otros textos dice que él los aventajaba, les daba chicharrón, hacía que cuelguen, como dicen en México, que cuelguen los tenis. ¿A cuántos no le dio? Había un requisito: haber sido testigo ocular de Jesús antes y después de su resurrección. Textos: Hechos 1:22, Hechos 10, versículo 39 al 41, 1 Corintios 9:12, 1 Corintios 15, versículo del 7 al 10. Segundo punto: poder comprobar su apostolado con señales y milagros. ¿Ven para qué servían las señales y milagros en ese tiempo? Espere, ¿usted es cesacionista, mi hermano David? No, yo soy continuista moderado. Estoy hablando de las señales que sucedieron en aquel tiempo. Estoy hablando de esas señales. Mateo 10, versículo del 1 al 2, Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8, Hechos 2:42, 4:33, 5:13, 8:14, 2 Corintios 2:12, Hebreos 2, versículo 3 y 4. Tercer requisito: haber sido escogido personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Pablo cumplió con las 3. Y a pesar de eso, miren la humildad, miren cómo el Espíritu Santo lo baja del caballo, como dicen en Argentina. Le parte el show, le parte el ego. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero, ahí viene la bisagra, ¿no? Que une 2 ideas. Pero, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Vea esos requisitos de nuestro hermano Pablo. Entonces él les recuerda a todos, ¿no? Con su firma personal, ¿no? Yo, Pablo. Ahí está. Ese es Pablo. Imagínense. Gracia y paz. Ese es Pablo. Ese es Pablo. Pero bueno, ¿alguien más tenía otra pregunta? No. Bueno, seguimos. Dios bendiga a nuestro hermano Aldrin Enrique Perdomo. Un abrazo a la distancia. Bendiciones, hermano. Sí, mi hermano. Un abrazo a la distancia, Pablo, sí. Yo tengo una pregunta, hermano, y disculpe interrumpir, ¿verdad? Mientras hace la pregunta, me tomo un cafecito. Muy bien, hermano. Al principio del estudio, usted mencionaba, llamémosla así, ¿verdad? La introducción. Y mencionaba que la carta de Pablo era acerca de la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Mencionarlo como como cabeza del cuerpo de Cristo. Ahora, la pregunta aquí es, por ejemplo, en Efesios, ¿verdad? Efesios 2:8 y en adelante, nos habla de la salvación. Es por así decirlo, una carta que nos habla de la salvación. Colosenses no es una carta que nos habla de la salvación, tomando en cuenta el contexto que usted nos dio, hermano, sino que habla solamente de la preeminencia de Cristo. Perdón que lo interrumpa, sí. Habla también de la seguridad de la salvación, pero no, o sea, Colosenses no es una carta soteriológica. Colosenses es una carta, maravillosa carta, todas las cartas, toda la Biblia es maravillosa, pero habla de la preeminencia de Cristo. O sea, ¿cuál es el enfoque? Por ejemplo,
Yo le hago una carta a la hermana Vanessa. Mi hermana Vanessa, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias y paz. Qué bueno. Qué lindo. Vas los domingos a la iglesia. Rafael Castillo, ahí en Aguapey, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben. Perfecto, muy bien. No te olvides de llevarle ese almuerzo al hermano que está necesitado. ¿Ok? Ese para mí es mi enfoque en ese momento, en esa carta. Pero dentro de esa carta yo hablo de otras cosas. Efesios sí es una carta soteriológica, pero Colosenses, aparte de que sí recuerda que la salvación es por gracia, o sea, no viene, recuerden lo que significa gracia, es un regalo inmerecido. ¿Quiénes merecían la cruz? Nosotros. ¿Quiénes merecían la muerte eterna? Nosotros. Pero Dios en su misericordia, ¿qué quiso? Él dijo, ¿sabes qué? He decidido escoger a unos para salvación. Pero no por ustedes, no por ustedes, no por sus obras, porque hay gente que dice, es que él ya vio desde la eternidad pasada en su omnisciencia. Sí, claro, eso es una verdad. Dios sí vio las obras que íbamos a hacer nosotros. ¿Y qué creen? No hay justo ni a uno. Romanos 3, versículos 10 al 18. No hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron. Esa es la condición del ser humano. Lo recuerda también de una manera indirecta la carta a los Colosenses, pero el enfoque, el énfasis es la preeminencia de Cristo Jesús, la superioridad de Él, superior incluso a los ángeles. Y eso que no hemos visto el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, que lamentablemente muchas denominaciones arminianas, ellos mencionan que el libro de Hebreos, o sea, siempre mencionan textos en donde dice o promueven una pérdida de salvación. Al contrario, el libro de Hebreos es una homilía, no voy a entrar en detalles, es una homilía, una figura gramatical que utilizaban los judíos para poder expresar ciertas ideas profundas. ¿Cuál es el enfoque de la carta de Hebreos? Aparte, miren que no es una carta soteriológica, o sea, no habla de la seguridad de la salvación, o sea, perdón, sí habla de la seguridad de la salvación, pero no es su enfoque. El enfoque es que Cristo Jesús, estoy hablando de Hebreo, Cristo Jesús es superior a Moisés y a los ángeles. Que también habla, va pasando por encima, va pasando por encima. El enfoque de Colosenses es la preeminencia de Cristo en todo, la superioridad de todo. Y al igual que Hebreos, también lo va recalcando, incluso superior que los ángeles. Pero bueno, respondí a su pregunta, mi hermano querido. ¿Dónde está mi hermano querido? Muchas gracias, hermano. Así es, hermano. Y pues gracias también por el análisis, ¿verdad? La carta de Hebreos, de Pablo Hebreos, perdón. Perfecto. Bueno, seguimos, mis hermanos. Hice una pausa para hacer unas preguntas ahí porque pues necesitaba tomar un poco de agua porque uno también se cansa y se... Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Miren, cuando el texto menciona a todo el mundo, esto se refiere al mundo grecorromano. No se está refiriendo a todo el mundo de una manera literal, todo el mundo, incluido las Islas Galápagos ahí en Ecuador. No, mi hermano. Por si acaso, ahí hay una figura literaria llamada sinécdoque. Eso ya lo hemos visto en en estudios anteriores. Bueno, es una exageración, o sea, una hipérbole ahí, común que se usaba en el Nuevo Testamento. El término griego cosmos tenía varios usos. Este planeta físico, ese es uno. La humanidad que habita la superficie de este planeta. Las filosofías, estructuras gubernamentales, instituciones educacionales, sistemas religiosos de la humanidad caída, las cuales le permiten funcionar sin ninguna independencia con Dios. Cuando el texto menciona lleva fruto y crece, estos son participios presentes, donde el primero es voz media y el segundo es una voz pasiva. Pero en este contexto no se implica ninguna distinción teológica. Llevar fruto es una señal de regeneración. No hay cristianos que no lleve fruto. No existe. No hay cristiano que, no hay llenura del Espíritu Santo en alguien que no sea cristiano. Requisito para que haya llenura del Espíritu Santo, pues que sea cristiano. ¿Por qué? Porque cuando una persona es cristiana, tiene el sello de Dios.
¿Cuál es el sello de Dios, mi hermano David? El Espíritu Santo, que son las arras de la salvación. Eso ya lo hemos visto en estudios anteriores. No voy a entrar en detalle. Bueno, Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 23 para corroborar. Juan 15, 16 también para corroborar. La presencia del Evangelio se evidenciaba mediante el hecho de que lleva fruto, mi hermano. Ahí viene la palabra, carpoforoumenon. Y esta expresión es un participio presente, o sea, una voz media. La voz media sugiere la capacidad intrínseca del Evangelio para llevar fruto por sí mismo. El presente perifrástico está llevando fruto, ese es un ejemplo, está llevando fruto, ese es un ejemplo. Sugiere el carácter continuo del obrar del Evangelio. La expresión y crece podría expresarse mejor cuando se dice y está creciendo, que es otro presente perifrástico, la cual sugiere una acción continua. Ahora, el participio presente, o la voz media, ausanomenon, sugiere que el Evangelio es dinámicamente capaz de crecer y expandirse entre los hombres. Acuérdense que dice que la palabra no regresa vacía, ¿no? El Evangelio es poder. Acuérdense que eso vimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, si mal no recuerdo, cuando hablamos de la dunamis, o sea, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es más, le digo el texto, Romanos capítulo 1, versículo 16. Cuando el texto menciona, ha llegado hasta vosotros, esta expresión es literalmente un participio presente. Ahí tenemos la palabra griega parontos, que da la idea de llegar y estar presente, por lo que sería mejor traducirlo como está presente en vosotros. Por cierto, el Espíritu Santo, mi hermano, ¿dónde está mi hermano? Mi hermano Marquitos Castro, Dios bendiga al hermano Marquitos Castro, allá en uno de los mejores países de Sudamérica, Ecuador. Mi hermano Marquitos Castro puede habilitar su micrófono si desea. El Espíritu Santo se puede ir del cristiano. Cuéntenos, mi hermano, ¿qué opina usted? Conforme a lo que nos enseña la Escritura. Bueno, primero buenas noches, hermano, Dios me lo bendiga. El Espíritu Santo, un creyente, nacido de nuevo, no se va, no se puede ir. Se puede entristecer, pero no puede irse. Hay una promesa, que nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí lo ve, Marquitos Castro. Lo que puede perder es el gozo de la salvación. Y como dice el hermano Marcos, puede entristecer el Espíritu Santo. El sello de Dios. Sello, no es marca, como la marca de la bestia. Es sello de Dios. Bueno, la Reina Valera del año 1960 dice la palabra ahí, conocisteis. Otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy, dice oyeron hablar. Y la versión Biblia de Jerusalén dice conocieron. Esta es una forma intensa, indicativo aoristo, activo del término griego epignosko, lo cual implica conocer completamente y por experiencia. Así que es enfática la acción. Esta es la reacción de Pablo hacia el énfasis falso de los herejes en el conocimiento humano. Cuando el texto menciona la gracia de Dios en verdad, esto se refiere al Evangelio de Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual finalmente y en plenitud expresa la naturaleza y carácter de la deidad de a la raza humana. La palabra griega gracia, o sea, charis, era usada en el griego koiné 200 años antes de Cristo, como lo atestigua la Septuaginta. Y eso está corriendo entre el año 250 y 100 antes de Cristo. En varias oraciones diferentes, ahí tenemos encantos, belleza, gracia, una manera de aprobación también, un beneficio, una acción de favor o también provisión. En el Nuevo Testamento su uso primordial era de no merecido, amor inmerecido, misericordia de Dios Trino, el cual da justicia y restaura el compañerismo a la humanidad caída. Ahí tenemos Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 7. El énfasis siempre estaba en el valor del que le daba a Dios, no en el que recibía la humanidad. Dios lo había provisto todo
en todo lo que necesitaban. Y todo lo que el individuo puede hacer es, ¿qué? Responder. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por cierto, los muertos no responden, ¿no? El que está muerto espiritualmente, está muerto espiritualmente. Es Dios quien llama a la vida. Ejemplo, Lázaro. Levántate, sal fuera. Lázaro jamás dijo, espérate Jesús, déjame tomar una mejor decisión aquí en mi libre albedrío. Pablo, cuando el Señor Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él no dijo, espérate Señor, déjame tomar una decisión. No, él dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres de mí, Señor? Mansito, suavecito, no sé si por miedo o por el mismo Espíritu Santo que en ese momento, pues imagínense la gloria, un eco de la Shekinah, porque era de día cuando pasó eso. Y él quedó ciego. Ya saben la historia, ¿no? Bueno, cuando el texto menciona desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, los verbos oísteis, ekóusate, y conocisteis, ahí tenemos en el original griego epécnote, están en el tiempo aoristo del modo indicativo, lo cual sugiere una realidad histórica. Conocisteis significa conocimiento pleno y el aoristo es ingresivo, es decir, vinisteis a conocer. Lo que los colosenses oyeron y vinieron a conocer era nada más y nada menos que la gracia de Dios, es decir, el amor fiel y leal de Dios hacia ellos. Ese conocimiento pleno les llegó mediante el mensaje del Evangelio y conocieron en verdad en aletheia. Es decir, fue un conocimiento genuino y completo de un mensaje también genuino y completo. Versículo 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras, él fue el fundador de la iglesia de Colosas, Hierápolis, la Odisea en el valle ahí del río Licos y el representante de Pablo. Él probablemente se convirtió cuando Pablo se quedó en Éfeso. Ahí lo vemos en Hechos capítulo 19, versículo 10, para corroborar. Su nombre era la forma diminutiva del nombre Epafrodito. Epafrodito, el cual era relacionado etimológicamente con la diosa Afrodita. Pablo describe a Epafras como nuestro amado consiervo en cuanto a su relación personal con él. Para los colosenses, mis hermanos queridos, Epafras era fiel ministro de Cristo, puesto que con toda dedicación les había llevado el mensaje y les había enseñado las escrituras. La Reina Valera del año 1960 dice, un fiel ministro de Cristo para vosotros. Otras versiones de la Biblia dice, un ministro fiel de Cristo de parte de ustedes. La versión Dios habla hoy dice, ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. La Biblia de Jerusalén dice, nuestro querido consiervo y fiel ministro de Cristo. El manuscrito antiguo griego varía en los pronombres, pues algunos tienen nuestro, otros tienen vuestro. Nuestro parece textualmente correcto porque esta es la manera que se encuentra en los manuscritos griegos primitivos P46, A, B, T, F y G. Epafras, el ministro de las iglesias de Colosas, el cual vino para ver a Pablo a Roma a fin de, entre otras cosas, informar a Pablo sobre las condiciones en que estaba la iglesia y para conseguir su ayuda en la batalla contra la mundanalidad y la herejía. Él tenía celo por la palabra de Dios, que es lo que nosotros debemos tener como cristianos. Al llamarlo nuestro amado consiervo, o en griego sería sundoulos, y fiel ministro de Cristo de parte nuestra, Pablo está haciendo tres cosas ahí. Primero, está colocando el sello de su aprobación sobre Epafras y sobre el evangelio que él había enseñado a los colosenses. Segundo, por implicación está condenando cualquier sistema de pensamiento que esté en conflicto con este único evangelio verdadero. Tercero, está afirmando a aquellos que rechazan el evangelio como lo enseñó nuestro amado Epafras,
también están rechazándonos a nosotros y nuestra enseñanza. Y recordad que nosotros a su vez representamos a Cristo, así como también Epafras es un fiel ministro de Cristo. ¡Wow! Versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Cuando el texto menciona vuestro amor en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, noten el detalle. Esta declaración vuelve a tomar la idea expresada anteriormente y el hecho de que tanto Pablo como los otros apóstoles consideraban el amor como el fruto más precioso de la gracia de Dios es evidente no solo por 1 Corintios 13:13, y el más importante de ellos es el amor, sino que lo es también por pasajes tales como Juan 4:8, 1 Juan 3:14, 1 de Pedro 4:8. Ese amor es plantado y alimentado por el Espíritu. Además, mis hermanos, es más bien una característica que Pablo, habiendo mencionado a Dios el Padre y a Cristo Jesús el Hijo, después se refiere a la tercera persona de la Trinidad, a saber, el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo del 15 al 17 y 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Y les hago un recuerdo. Ustedes bueno, tienen que recordar. 1 de Corintios capítulo 13. ¿Recuerdan? Capítulo 13, versículo 1. Que menciona que aunque ustedes se sepan, voy a parafrasear un poco, aunque ustedes se sepan la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, aunque usted se sepa qué exactamente es la kenosis, aunque ustedes hayan estudiado en la mejor universidad teológica en Canadá, en Rusia, en Estados Unidos, aunque usted sea, perdóneme la expresión, la última Coca-Cola en el desierto en teología, si usted no tiene amor por el prójimo y más aún por sus hermanos en Cristo Jesús, usted no es nadie, mi hermano querido. Una cosa es exhortar con las escrituras las falsas enseñanzas de los apóstatas, de los herejes. Eso es una cosa. Pero otra cosa es un débil en la fe. Les recuerdo, Romanos capítulo 14. Vayan, vean ese estudio, mis hermanos queridos. Romanos capítulo 14. Ahí está, en el canal del hermano David Silva. Una cosa es que una persona sea un hereje, no sé, que niegue la deidad de Cristo, que diga que Jesucristo ya vino, o que Jesucristo no va a venir, o que etcétera, etcétera. Una cosa es un hereje. Jesucristo les daba duro a todo el sistema religioso farisaico. Una cosa es eso, una cosa es que le dé duro a los judaizantes, pero otra cosa es que usted no tenga compasión por el débil en la fe. No estoy diciendo que el débil en la fe es hereje. El débil en la fe está sellado también por el Espíritu Santo. Y aún así, digamos que un cristiano, bueno, se equivocó se equivocó en algo que tenga que ver con una doctrina de tercer orden. Un tema de, no sé, vamos a ponerle escatología o angelología, por ejemplo, ya, el estudio de los ángeles. Se equivocó. No, es que los ángeles no tienen dos alas, sino que tienen un ala. Un ejemplo. Yo le pregunto, ¿eso es motivo para que usted lo trate de hereje a esa persona? No, mi hermano querido, tenga mucho cuidado de lastimar el cuerpo de Cristo, porque de toda palabra ociosa que salga de esta boca, de eso tendremos que rendir cuentas ante Dios en el día del juicio. Así que tenemos que tener, por favor, mucho cuidado, mucha prudencia, Y si usted es una persona impaciente, si usted es una persona que está batallando con esa manera de ser colérica, como en algún momento lo fue nuestro hermano Pedro, ese mismo Pedro que caminó en el agua, y claro, después se empezó a hundir porque empezó a dudar, bueno, eso es otro tema. Ese mismo Pedro que negó a nuestro Señor Jesús 3 veces, es el mismo Pedro que lleno del Espíritu Santo, aún con esa actitud colérica, con esa actitud media así acelerada, que le cortó la oreja al centurión, ustedes recordarán, y el Señor Jesucristo le tuvo que volver a tocar la oreja para reconstruirle. Ese mismo Pedro que negó al mismo Señor Jesús, es el mismo Pedro que predicó, se lanzó tremendo discurso, un avivamiento, 3,000 personas se convirtieron, y después 5,000,
etcétera, etcétera. Mi hermano, debemos tener mucha discreción, mucho respeto por las Sagradas Escrituras sin lastimar el cuerpo de Cristo. Pero eso es otro tema que no voy a entrar. Versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mi hermano, cuando el texto menciona vuestro amor en el Espíritu, esta declaración, mi hermano querido, lo había mencionado, que vuelve a tomar la idea expresada anteriormente, el hecho de que Pablo, como los otros apóstoles, consideraban el amor como fruto más precioso de la gracia de Dios. Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mi hermano, toda la Biblia gira en torno a Cristo Jesús. No en torno a los ángeles, no en torno a la raza humana, no en torno a los ovnis, si es que existieran, no en torno a los planetas, no en torno a nada, solo en torno a Cristo Jesús. Él es el centro, la Biblia, 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras, que por cierto el canon está cerrado, con 40 autores. Muchos de ellos ni siquiera se conocieron. Escribieron todos los 66 libros en distintos tiempos. Y todo cuadra de manera armoniosa. No hay contradicción. El autor, el Espíritu Santo, y el personaje principal, Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una historia de amor, mis hermanos queridos. Pero bueno, no voy a entrar en detalle porque eso después nos toma más tiempo. Cuando el texto menciona lo oímos, Pablo no comenzó esta iglesia ni tampoco conocía a sus miembros personalmente. Él escuchó acerca de su fe y amor a través de Epafras. Cuando el texto menciona por lo cual, la frase es diatouto, es decir, por causa de lo que el apóstol ha sabido acerca de los colosenses. Cuando el texto menciona desde el día que lo oímos, se refiere al día cuando Pablo escuchó el informe de los labios de Epafras sobre la iglesia de Colosas. Cuando el texto menciona no cesamos de orar por vosotros, tanto el verbo cesar como los participios orar y pedir están en el tiempo presente y en la voz media, lo cual sugiere una acción continua en la que el sujeto hace algo para su propio beneficio. Pablo, consciente de la situación de la que atravesaban los colosenses, apela al poder de la oración. Mi hermano, la oración del justo, que dice la Escritura, la oración del justo, mi hermano Ricardo Oviedo, la oración del justo, ¿qué dice? Bienvenido, mi hermano Ricardo. ¿Qué dice que puede qué? Puede mucho. Puede mucho. Exacto. Dice que puede mucho, no dice que puede todo. Hay una diferencia. La oración del justo puede mucho, no dice todo. Yo puedo orar como justo, no porque sea justo, sino por apartado para Dios, justificado, vamos a llamarlo así. Me puedo parar de cabeza y decir, Señor, ten misericordia del primo de mi hermano Marquitos Castro aquí presente, que no sé, que accidentalmente cayó en las pandillas, un ejemplo, ¿no? Yo puedo pararme de cabeza si quiero. La oración del justo puede ¿qué? Puede mucho, pero no dice puede todo. ¿Y por qué no dice puede todo? Porque es Dios el soberano, no nosotros. Toda la creación está sujeta a Dios. Hupotazo es la palabra en el original griego. Esta frase es una petición para que los colosenses tengan el discernimiento espiritual que resulta de la iluminación del Espíritu Santo en sus vidas. El vocablo conocimiento es epignosis, que significa conocimiento pleno. El conocimiento al que se alude aquí no es un conocimiento abstracto o teórico, ya que tal conocimiento meramente teórico puede ser obtenido por un cristiano nominal y en efecto hasta cierto punto por un incrédulo declarado y aún hasta por el mismo Satanás. Es más, la Biblia dice en el libro de Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Así dice la Escritura. Pablo tampoco tiene en mente un depósito de información oculta, tal como el conocimiento de algunas contraseñas. Este conocimiento tampoco es del género de la gnosis,
misteriosas que los maestros del tipo gnósticos pretendían tener para sus iniciados. Por el contrario, es una comprensión profunda, óigalo bien mi hermano querido, es una comprensión profunda de la naturaleza de la revelación de Dios en Jesucristo, una revelación maravillosa y redentora, y es un discernimiento que produce fruto para la vida práctica, como lo indica también el contexto inmediato. Este conocimiento fluye de la comunión con Dios y lleva a una comunión aún más profunda. Por tanto, este conocimiento claro transforma el corazón y renueva la vida. Esta comprensión vendría a ellos solo por la iluminación del Espíritu Santo, mi hermano. Usted no va a tener el pleno conocimiento que Dios quiere que lo tenga, a menos que a Él no le plazca. El Espíritu Santo es quien le va a preparar, lo va a equipar, le va a dar esa capacidad para poder entender las Sagradas Escrituras. Ahora lo entiendo. Le tiene que haber pasado, que usted tiene que haber leído un texto bíblico 50, 100 veces y usted dice que no lo entiendo y no lo entiendo y no lo entiendo. Es más o menos como la parábola del mayordomo, que al principio usted, uy, Dios mío, y le da y no lo entiendo. Y está que le da y le da y le da, pero el mismo Espíritu Santo, que es Dios, en su misericordia, pues le abre el entendimiento. Los falsos maestros de Colosas estaban evidentemente promoviendo lo que ellos llamaban un conocimiento más profundo, asequible solo para unos pocos privilegiados. Es que eran unas sectas prácticamente. Los falsos maestros le prometían a los creyentes colosenses que ellos estarían en el saber si aceptaban las nuevas doctrinas. Palabras como conocimiento, sabiduría y comprensión espiritual eran parte de su vocabulario religioso, así que Pablo las usa en su oración. El verdadero antídoto, escúchelo bien, a la herejía es un conocimiento más profundo y rico de la verdad en lo concerniente a Jesucristo el Señor. Pablo quiere decir que él, Timoteo, Epafras y otros que también son mencionados en esta carta comenzaban ahora a orar como nunca antes habían orado. Esto es, concediendo que antes habían estado orando por esta iglesia. Las noticias, mis hermanos, que había llegado hasta el apóstol con la llegada de Epafras habían producido un notable aumento de oración, intercesión ferviente, y esto con gran regularidad. Cuando el texto menciona jamás hemos cesado de orar, esto trae a la mente la vez que la predicación de Pablo acreció en Corinto después de la llegada de Silas y Timoteo. Recuerden, Hechos capítulo 18, versículo 5. Cuando el texto menciona sabiduría, ahí tenemos la palabra griega sofía, es decir, excelencia mental en su sentido más elevado. Cuando habla de inteligencia, eso es sinesis, que significa discernimiento. Cuando el texto menciona que seáis llenos, esto es un aoristo subjuntivo pasivo. Los creyentes, mis hermanos, no pueden ser llenos por sí solos. Y cuando usted habla de la llenura del Espíritu Santo, por si acaso, aclaro, no es que usted va a caer al piso a convulsionar ni a decir cosas o palabras cacofónicas sin sentido. Ya ustedes saben a qué me refiero. No, mis hermanos. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, pues usted va a tener en su máximo esplendor amor, paciencia, paz, benignidad, etcétera, 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 etcétera. Usted va a tener prácticamente casi la mente de Cristo. Está lleno del Espíritu Santo. Usted va a predicar a las cárceles y Dios en su misericordia le abre el entendimiento a 5, 10, 15, 20. Así, mis hermanos. Bueno, si a Dios le place, no le abre el entendimiento a ninguno. No se sienta mal. No es que falló el mensaje, no. Es la voluntad soberana de Dios. Dios está por encima. Recuérdelo usted siempre. Los creyentes decían que no pueden ser llenos por sí solos, sino que es el Espíritu Santo que hace la obra. Efesios 5:18. Ahora, cuando habla el texto de llenos, es el verbo principal de los versículos del 9 al 12 y es la primera de dos peticiones que Pablo hace a Dios en nombre de los colosenses.
La otra es para que su andar sea digno. Y noten que él enlaza el conocimiento de Dios con un estilo de vida divino. Efesios capítulo 1 y 5:2 para corroborar. Cuando el texto menciona conocimiento de su voluntad, ahí tenemos el contenido de este conocimiento. Epignosco. Es el evangelio. La voluntad de Dios, mis hermanos, es que individuos personalmente respondan a Cristo, quien es la meta de toda sabiduría espiritual y conocimiento. Este versículo es un juego a la teología de los falsos maestros, y esto es confirmado por el uso de Pablo de lleno, la palabra lleno. Ahí tenemos pleroma, uno de los términos favoritos de los gnósticos, y su énfasis en un conocimiento secreto. Claro, mientras los gnósticos querían llenarse, o sea, la llenura de los gnósticos eran pues puro conocimiento pero abstracto, pues el pleroma o la llenura del Espíritu Santo es solamente saber todo lo que tiene que ver con el verdadero evangelio, apuntando a Cristo Jesús. Para Pablo toda llenura y conocimiento estaba en Cristo, quien era la sabiduría de Dios y al convergente de toda la verdad, su nesis. La voluntad, ahí tenemos telematos. Apunten esa palabra griega si quieren. La voluntad de Dios que ha revelado en su palabra es lo correcto con respecto a la creencia. Ahí tenemos la fe y comportamiento, o sea, obras, moral, etcétera, etcétera. Hechos 22:14 y Romanos 12:2. En el sentido más amplio, la voluntad de Dios es el propósito íntegro de Dios revelado en Cristo Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Dani Rivero allá en Rafael Castillo. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando el texto menciona para que andéis como es digno, ahí tenemos un aorista infinitivo activo que es definido por 4 participios presentes, el cual describe un caminar digno. Primera de Tesalonicenses 2:12 y 4:1 para corroborar. Mis hermanos, la voluntad de Dios es que sus hijos reflejen su carácter en el día a día. El apóstol y los que están con él están orando y están pidiendo a los colosenses que puedan andar o conducirse con armonía, con las responsabilidades que su nueva relación con Dios les impone y en armonía con las bendiciones que esta nueva relación proporciona. Y no debe de haber alguna indiferencia en esa forma de vida. Génesis capítulo 5, versículo 22 y Génesis 6:9 para corroborar. Por el contrario, debe ser de su completo agrado, debe ser un esfuerzo consciente por agradar a Dios en todo, en todo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 y 1 Tesalonicenses 4:1. El término agradar ahí es aresco. Apunten esa palabra en el original griego. Y se refiere a una actitud que anticipa todo deseo. El hecho de que esta conducta que glorifica a Dios sea efectivamente el resultado de haber sido lleno del conocimiento claro de su voluntad es algo fácil de ver, ya que mientras más le amen, más desearán obedecerle en pensamiento, palabra y obra. Ahí vemos una persona llena del Espíritu Santo. Ahí vemos el pleroma del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Cuando el texto menciona llevando fruto en toda buena obra, este es el primero de 4 participios presentes, los cuales describen las vidas dignas. La voluntad de Dios es que los creyentes vivan vidas santas y la transformación moral de los creyentes es una evidencia que la imagen de Dios ha sido restaurada. Que sea reflejada esa imagen, mis hermanos, con nuestro diario vivir. Pablo ora para que el comportamiento y estilo de vida de los colosenses esté a la altura de la confesión cristiana, pues el comportamiento del creyente debe motivar a la alabanza al Señor. Esa es la verdadera alabanza, más allá de que cantar, ¿no? Unas canciones bien bonitas, como la alabanza que escuchamos al inicio de este estudio. Pero con su diario vivir, ahí usted está alabando a Dios. Y no solamente en espíritu, sino también en verdad, porque también predica la palabra. En espíritu con E mayúscula porque está lleno
del Espíritu Santo, y en verdad pues porque está predicando la palabra. Bueno, la salvación bíblica, mis hermanos, es un regalo gratuito, el cual tiene como resultado una vida nueva y diferente. Usted no va a ver un cristiano que se levanta a las 10 de la mañana diciendo, hoy como que tengo ganas de asaltar un banco. Usted no va a ver eso. Mateo 13 y Efesios 2, versículo del 8 al 1 para corroborar. Cuando el texto menciona la palabra creciendo en el conocimiento de Dios, este es el segundo participio presente y es un término fuerte, compuesto para conocimiento, epignosco. Ahí lo vemos, Efesios capítulo 1, versículo 17 y Efesios 4, 13. Los creyentes, mis hermanos, necesitan continuar entendiendo el significado del evangelio y continuar viviendo sus vidas y sus implicaciones. Noten que el apóstol hace el conocimiento claro de Dios, tanto en el punto de partida del versículo 9, como también la característica resultante de la vida que agrada a Dios en el versículo 10. Esto no debe extrañarnos, ya que el conocimiento verdadero y experimental de Dios produce siempre una creciente medida de esta misma gracia. Por eso, mis hermanos queridos, aunque desde el mismo principio de la historia Job ya conocía a Dios, con todo, después de un tiempo considerable, él pudo testificar: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, versículos 5 y 6, para corroborar. Como les dije anteriormente, hay 4 participios que marcan esta excursión, un aoristo infinitivo en el texto griego de los versículos del 10 al 12. El primero incluye el llevar continuamente fruto en el carácter y la conducta en toda clase de buena obra. Gálatas 5, 22, 23. O tener la mente de Cristo. El segundo incluye el conocimiento que enfatiza la idea de Pablo, que era un cristiano que podía continuar en su conocimiento de la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Y así lo hace. No solo lleva fruto, sino que crece en su habilidad de llevar fruto como lo hace un árbol. Aleluya. Bueno, mis hermanos queridos, voy a dejar hasta aquí. Vamos a ver en la próxima transmisión desde el versículo 11 para arriba. Así que, mis hermanos queridos, si alguien tiene alguna pregunta hasta ahí, pueden habilitar sus micrófonos, pueden habilitar sus cámaras si ustedes desean. Bienvenidos. Mi hermano Ricardo Oviedo, ¿qué opina usted hasta ahorita de la introducción de Colosenses? Todavía no hemos visto la parte cristológica. Eso va en la segunda transmisión. Pero cuéntenos, mi hermano. Bendiciones. Excelente introducción, mi hermano. Se aborda de una manera bastante detallada de qué es lo que se está, de cuál es el tema, el mensaje central de Pablo en esta carta, en esta epístola. Y pues pronto vamos a seguir, por lo que veo, metiéndonos en esas profundidades hermosas de la carta de Colosenses. Amén. Estamos ahorita así metiéndonos nomás, ¿no? Por encimita. Ya nos vamos a bucear en la próxima transmisión. ¿Alguien más quiere preguntar? Mi hermana Muchas Vanessa gracias, Rossi. hermano. Bienvenida, mi hermana Vanessa Rossi, ahí en Buenos Aires, Argentina. Bueno, la verdad, el libro de Colosenses es hermoso, tiene un montón de cosas. Y a mí me impactó, por lo menos en esta parte, la parte donde el mismo apóstol Pablo, ¿cómo ora? ¿Por qué ora? ¿No? Más allá de todo, ora por sus hermanos, ora por la iglesia. Esto creo que es un énfasis y algo importante. Y ora no por lo que ellos necesiten, por las necesidades, por decirlo así, materiales, sino que él oraba, fíjense, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, iba más arriba. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se manejaba por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Salimos corriendo de nuestra casa al trabajo y oramos. Sí, Señor, oramos por el ministerio, oramos por los pastores, oramos por esto, oramos por lo otro. Sin embargo, el apóstol Pablo es un fiel ejemplo
de que debemos estar guiados en oración por el Espíritu Santo, no pedir cosas así nomás, sino ser puntuales. La iglesia de Colosa estaba siendo atacada por falsos maestros. Y esto es un punto interesante, ¿no? Porque hoy en día estamos viviendo exactamente lo mismo. Estamos siendo atacados. De hecho, sí, de hecho, y espérese, mire ese gran detalle, para que se den cuenta, mis hermanos queridos, cómo es importante anotar todos esos detalles. Mire cómo la hermana se dio cuenta de ese detalle. Es lo mismo que pasa este tiempo. De una manera sutil se van metiendo y metiendo y metiendo, y parecería, uy, eso es como que, claro, porque hablan de Dios, ¿no? Claro, porque hablan de sujeción al marido, un ejemplo, ¿no? Sujétate al marido, el marido es la cabeza del hogar, de una manera sutil y todo eso, pero después en voz baja por ahí, empodérate, mujeres. Mi hermano, tengamos mucho cuidado porque la serpiente, claro, la serpiente ya está vencida desde la cruz, pero la misma serpiente que le habló a Eva en Génesis 3, serpiente. Esa misma serpiente o ese mismo serpiente está todavía hablando a este tiempo y está utilizando sus hijos y sus hijas, y hay mucha gente que uno ya a veces hasta se pone a dudar, o es de verdad débil esta persona, débil en la fe, o definitivamente el Señor todavía no la ha traído de muerte a vida. Todavía no ha resucitado el Espíritu Santo de esta persona porque todavía está metida en ciertas cosas de que, pácate, uy, está escuchando los devocionales del hermano Edgar, gloria a Dios, aleluya. Y después lo vemos por acá con cosas como Dante Gebel, o vemos cosas de Freddy de Anda, allá en México. Y que no, y amigos, y los motivadores, y que no. Y ahora también hay mujeres. Están todas así, todas bien bonitas así. Y están ahí, ¿no? Y de una manera sutil. La sujeción al marido y en voz baja están que le meten el veneno. Están metiendo por debajo de la mesa el veneno y no se dan cuenta. Si él es John MacArthur, nuestro hermano de Grace Community Church, en un comentario para Fuego Extraño, una obra que él sacó, un libro, él mencionó que si es que uno no sabe diferenciar, no sabe discernir entre lo santo y lo profano, pues corre el riesgo de morir de un SIDA espiritual. Es duro. Nuestro hermano John MacArthur. Y hay mucha gente que aparentemente está escuchando palabra y está ahí, pero por otro lado está todavía escuchando a la serpiente. Como que hay que volver a dictar el seminario de Génesis. Todavía están metidas ahí. Qué lindo los devocionales del hermano Edgar. Pero por acá están, ¿no? Y están escuchando. Y de repente, ¿qué? De repente salen con cosas que no tienen nada que... Y uno se da cuenta. Entonces, esa es la parte más triste. Cuando aparentemente un expositor o una expositora de la palabra aparentemente es de sana doctrina y las personas que lo siguen no tienen ese discernimiento, que no es lo mismo que razonamiento, discernimiento, saber distinguir entre lo que verdaderamente es bueno y lo que verdaderamente no es bueno, entre lo que verdaderamente sí es sana doctrina y lo que verdaderamente, oye, algo no me hace, algo no me cuadra, ahí hay, que está muy de moda, ahí en San Martín de los Andes, está tan de moda ya los cristianos de sana doctrina, pero por debajo de la mesa están metiendo cosas de los ovnis y que los terraplanistas, mi hermano, tengamos mucho cuidado. Es triste, es muy triste, mis hermanos queridos. Esto a nivel de comentario. Espérense, ¿qué vamos a hacer por ellos? Pues orar, es lo que nos toca. Nos toca orar por todas estas personas. No solamente por ellos, sino también por los que los siguen. Porque usted se pone a ver y dice, 4.000 personas, 5.000, 6.000, por ahí está en Argentina, en Berazategui, hay predicadores que parecen que son de sana doctrina, pero de repente salen con cosas que no tienen sentido.
y de repente viene otra persona que no es cristiana, sino que es, que póngale el nombre que usted quiera, que el apologeta, que católico romano, y le hacen unas preguntas que tienen que ver con lo de acá, y lo mandan de boca, y ese que creen, ese es el referente, el que se cayó de boca, ¿no? Ese es el referente, ¿para qué? Para supuestamente, ay, los cristianos evangélicos pues no saben cómo hacer apologética. Tengamos cuidado. Tengamos respeto por la palabra de Dios. Tengamos mucho temor de Dios. Sobre todo cuando vayamos a ver, a quién voy a seguir o a quién voy a escuchar o qué video voy a ver el día de hoy. Vamos a orar, ¿les parece, mis hermanos queridos? Amado Padre, gracias te damos por este momento que has permitido, te